Muy buenas noches con todos y todas. A nombre de la Secretaría de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, a cargo del doctor Yuri Chessman Olaechea, les damos la más cordial bienvenida a las jornadas semanales denominadas Encuentros por la Descentralización, con el objeto de fortalecer el rol del Observatorio Nacional de la Descentralización como un espacio de producción, análisis y reporte de información relevante en los procesos de gestión descentralizada en nuestro país. Previamente, y para dar inicio a nuestra jornada, les pedimos a todos y a todas que mantengan sus audios y cámaras apagadas. Asimismo, si alguien desea realizar una participación o una intervención, les pedimos que puedan habilitar sus audios o enviarnos un chat por la videoconferencia o utilizar los iconos en la parte inferior del Zoom para levantar la mano. Al finalizar de este webinar y los que vendrán próximamente, se hará entrega de unas constancias de participación previa verificación de su asistencia al 100% en cada una de ellas. Con dicho fin, durante el transcurso de esta jornada, estaremos remitiendo un link al chat de la videoconferencia para que puedan registrar su participación. Dicho esto, y dando apertura a este evento, vamos a dar inicio con la invitación al señor doctor Yuri Alejandro Chessman Olaechea, en su calidad de secretario de Descentralización de la Presidencia del Consejo de Ministros, doctor en Economía, magíster en Administración y Dirección de Empresas, egresado de la Maestría en Gestión de Políticas Públicas, abogado en desarrollo de estudios, pasantías en Corea del Sur, Italia, Australia, docente a nivel de posgrado en el CAEN, Fundación Académica Diplomática del Perú, Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, Universidad San Martín de Porras, Universidad GESAN, expositor y conferencista en temas referidos a gobernabilidad, gestión pública, políticas públicas y planeamiento estratégico, consultor de la Fundación Friedrich Ebert, PNUD, OIMD, CEDRO. Se ha desempeñado en diversos cargos públicos a nivel de la Presidencia del Consejo de Ministros, Ministerios de la Producción, Ministerios de Trabajo, Promoción del Empleo, Ministerio de Justicia, Consejo de Defensa Jurídica del Estado, secretario del Consejo Nacional de Política Criminal, consultor del MINCETUR, del Ministerio de Relaciones Exteriores, ex integrante de diversas comisiones multisectoriales, es director de la Escuela Electoral y de Gobernabilidad, autor del libro Modelo de Mancomunidad Regional, quien nos dará y nos brindará sus palabras de apertura e inauguración. Con ustedes, el doctor Yuri Chessman Olaechea. Adelante, doctor. Muy bien, buenas noches a todas y todos los participantes. Realmente es muy grato iniciar este evento virtual, del cual está organizado por la Secretaría de Descentralización. Y un agradecimiento muy especial al doctor Herbert Guzmán, secretario de Gestión Pública, quien va a dar una excelente charla sobre algo innovador que está sucediendo ahora como parte de las políticas nacionales de gobierno. Bienvenido, Herbert. Creo que tenemos la suerte de tenerte aquí como escritor el día de hoy y vamos a poder apreciar y nada menos disfrutar tu exposición. Así que podemos iniciar. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctor Chessman. A continuación, y entrando en materia, en esta fecha, dando inicio a los ciclos virtuales de conferencias sobre descentralización, presentamos al señor Herbert Guzmán Saldaña, secretario de Gestión Pública de la Presidencia del Consejo de Ministros, quien se ocupará del tema Estrategia de pilotos de acciones de modernización en el territorio, gobiernos locales, con el objetivo de motivarlos al compromiso informado para la implementación de las acciones de modernización en nuestro país. El señor Herbert Guzmán Saldaña es abogado, doctor en Derecho por la Pontificia Universidad Católica del Perú, máster en Derecho de Contratación Pública por la Universidad Castilla-La Mancha de España, con maestría en Administración y Gestión Pública por el Centro de Altos Estudios Nacionales CAEN. Tiene estudios de posgrado en reforma del sector
público, análisis del impacto regulatorio y gestión para resultados. Habiendo desarrollado amplia experiencia en políticas y gestión pública, modernización del Estado, reforma del sector público, estructura, organización del Estado, diseño organizacional y contratación pública. Se ha desempeñado como subsecretario de Administración Pública y diversos cargos directivos en sector público. Actualmente es integrante del Consejo Directivo de Servir, miembro titular de la Comisión Multisectorial Permanente del Foro Multiactor del Gobierno Abierto y docente coordinador académico del Programa de Especialización en Gestión Pública de la Escuela de Gobierno y Políticas Públicas de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Sin mayor preámbulo, presentamos al señor Eber Kuzma Saldaña para su presentación. Adelante, doctor, cuando usted diga. Muchas gracias, Mariana. Muchas gracias al secretario de Descentralización, el señor Yuri Chessman, por la invitación. Yo muy encantado de poder colaborar con esta gran iniciativa que está liderando la Secretaría de Descentralización para poder generar sinergias y poder dar, digamos, alcance sobre ciertas materias que son importantes en el quehacer de la administración pública. El día de hoy, bueno, antes también que nada, digamos, darles un cordial saludo a todos los que se han conectado en esta oportunidad para poder seguir esta presentación. El día de hoy vamos a desarrollar temas que son interesantes, abordarlos, porque en todo momento lo que queremos es tratar de adaptar el sector público, la intervención pública, a las necesidades y expectativas de las personas. En esa línea, el tema que he preparado para esta oportunidad es sobre los pilotos de acciones de modernización en el territorio. Vamos a mirar cómo es que se está enfocando la administración pública, cómo se vienen pensando las políticas públicas, cómo se vienen pensando las intervenciones. Veremos si en efecto hay desafíos todavía pendientes, hay aspectos que tenemos que repensar, habrá que ver si es que la forma como nos estamos organizando, cómo tomamos decisiones, recoge las necesidades y expectativas de los territorios. Todos esos temas vamos a conversar hoy y de pronto también voy a hacer, digamos, un pequeño desarrollo de lo que es la norma que ha aprobado la Secretaría de Gestión Pública, que formaliza los pilotos de modernización en el territorio. Voy a compartir una presentación, por favor. Bien, entonces vamos a empezar. Vamos a hablar de la estrategia de pilotos de acciones de modernización en el territorio. Yo creo que voy a procurar hacer esta charla más de una manera reflexiva para invitarlos a ustedes también a mirar, capaz a ser también críticos de la forma como es que el sector público y particularmente las autoridades y quienes tienen potestades para toma de decisiones están haciendo, en efecto, decisión pública, intervención pública, promoviendo la participación de los niveles de gobierno. Entonces, vamos mirando qué es lo que está pasando, haciendo a ver este ejercicio. ¿Por qué es que estamos planteando o por qué se ha puesto en marcha estos pilotos de modernización en el territorio? Creo que en estos últimos años venimos observando, por ejemplo, una serie de situaciones si es que nosotros vamos mirando el territorio y si es que vamos mirando la realidad. Ahora último, por ejemplo, hemos encontrado problemas con pasaportes, ¿verdad? Muchos han perdido sus vuelos porque naturalmente las entidades o instancias que eran responsables de garantizar este servicio, digamos, no tuvieron un buen manejo y por tanto eso perjudicó la continuidad del servicio y eso ha generado, por ejemplo, problemas a muchos ciudadanos para poder viajar.
Pero seguimos mirando también allí en las imágenes, ustedes pueden ver problemas de inseguridad. Vamos mirando entonces quiénes son los responsables de resolver los temas de seguridad. Yo les pregunto, ¿es una sola entidad pública? ¿Involucra a varias entidades públicas? ¿Requiere de la generación de sinergias de entidades públicas de los 3 niveles de gobierno? Esas cosas vamos a tratar hoy para ir mirando que los problemas públicos tienen, digamos, una mirada y un enfoque sistémico. Es multicausal, en su solución es interinstitucional, intergubernamental, multipoder. Vamos mirando también, si es que empezamos a analizar los que tomamos decisión pública, qué es lo que está ocurriendo al interior del país. Muchas veces nosotros hemos observado, por ejemplo, y ahora que ya estamos próximos a elecciones, vamos mirando siempre, eso es un común denominador, ¿verdad? Siempre nuestras autoridades locales hacen curiosamente las obras cuando ya están próximos a terminar sus mandatos. Pero a veces tenemos obras como las que ustedes pueden ver aquí, obras de infraestructura, que a veces se inician las obras, pero quedan por años paralizadas. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Qué pasó con la contratación pública? ¿Qué aspectos de mejora hay que incorporar para evitar que las obras públicas tomen meses, tomen años, vayan a arbitrajes? Algo debe estar ocurriendo, ¿verdad? Entonces, es momento de que las entidades involucradas con este tipo de situaciones nos pongamos a pensar en estos problemas y empecemos a mirar quién de los actores públicos tiene que adoptar alguna intervención para poder evitar que situaciones como estas vuelvan a ocurrir. O como podemos ver, todavía no se han logrado, por ejemplo, cubrir las necesidades básicas de un país. Vemos allí todavía que la gente compra el agua, está esperando por horas para poder abastecerse de algo que es elemental para la vida, y nosotros nos preguntamos, ¿y dónde está el Estado? O mejor dicho, los ciudadanos se preguntan y siempre cuestionan, ¿y cuál es el rol del Estado? Entonces, ¿cómo puede haber, por ejemplo, decisiones de política pública que en esos lugares donde no hay agua, donde llegan por cisterna a abastecerse de agua potable, podemos encontrar obras de infraestructura, por ejemplo, como un parque al árbitro, un parque al toro, ¿no? Que hemos visto algunas municipalidades, ¿verdad? Entonces ahí uno viene pensando, ¿y qué pasa con nuestras autoridades? ¿Cómo están pensando en ese tipo de obra pública cuando nuestra comunidad todavía no ha resuelto problemas básicos y elementales que tienen que ver con los servicios públicos básicos? Entonces, algo está sucediendo allí. Pero claro, a veces uno mira y observa y se pregunta, ¿y quién es el responsable de resolver estos problemas públicos, de cerrar estas brechas? Entonces vemos un ciudadano que va preguntándose, va cuestionándose y no encuentra respuestas, y vemos un Estado que también va mirando y no sabe cuál es su rol, o simplemente va señalando, ese no es mi responsabilidad, eso corresponde al nivel nacional, el nivel nacional dice, eso le corresponde al nivel territorial. Algo está pasando, algo tenemos que hacer. De la misma manera podemos ver, por ejemplo, cómo las ciudades van creciendo, cómo no hay una planificación de desarrollo territorial, qué es lo que está pasando, por ejemplo, con esa planificación de la forma como crecen las ciudades. Se están tomando medidas preventivas para la gestión del riesgo de desastres. Se está trabajando de manera colaborativa, gobierno central con gobierno regional y gobierno local. Vamos mirando también cómo, y ahora último, digamos que es cosas que nosotros hemos visto que viene de muchos gobiernos, pero seguimos teniendo problemas y conflictos sociales. Sobre todo se ven muy, digamos, agudos esos problemas en aquellos lugares donde se explotan los minerales, ¿verdad? No logramos todavía encontrar esos consensos, ese diálogo entre el Estado y la sociedad para poder lograr y hacer camino para que
la inversión pública se pueda ejercer, y tampoco no hemos encontrado todavía esas fórmulas en la cual las empresas, los operadores económicos puedan ejercer sus actividades económicas con responsabilidad social. Entonces, hay una serie de factores que nos lleva a pensar qué está pasando en el Estado peruano. ¿Qué mejoras debiéramos hacer? ¿Qué debemos hacer los rectores de sistemas administrativos para contribuir en resolver este tipo de problemas públicos? ¿Qué corresponde hacer a los niveles de gobierno en esa generación de sinergias para poder sumar a la solución de problemas públicos? Vamos viendo también problemas en el territorio. Estoy tratando de poner estos ejemplos en el territorio para ver, digamos, que el Perú es todo el territorio, son sus 3 niveles de gobierno y no solamente el nivel central, ¿verdad? Vamos viendo cuando uno va a las ciudades que son grandes, tenemos problemas muy todavía complicados en materia de la gestión de los residuos sólidos. ¿Qué es lo que está pasando con nuestros niveles de gobierno? ¿Requieren algún apoyo, alguna intervención por parte del nivel central? ¿Tienen problemas de transferencia de recursos económicos para poder mejorar la provisión de sus servicios? ¿Tienen problemas de capacidad organizacional? De repente de capacidad técnica, de perfiles de los recursos humanos que le permitan resolver este tipo de problemas públicos. En suma, cuando uno mira estas fotografías y es evidente que todavía tenemos problemas por resolver, entonces nos preguntamos, ¿qué es lo que está pasando? Nos damos cuenta, y eso nos lleva a repensar la forma como es que están pensando quienes tienen, digamos, un espacio en el sector público, particularmente los funcionarios y servidores públicos, y sobre todo aquellas instancias que tienen potestades regulatorias y potestades para fijar políticas públicas. Haciendo un análisis podemos afirmar que los reguladores, es decir, los que tienen capacidad para regular, para generar condiciones, hemos estado todavía separados del territorio. Creo que aún las entidades que tienen esas potestades rectoras todavía no son conscientes del rol que representa ejercer esas potestades exclusivas de definición de política pública, esas potestades consustanciales de dictar normas, de hacer supervisión, de implementar regulación. Todavía no son conscientes, digamos, de que este tipo de decisiones se tiene que hacer en armonía con el territorio. Entonces, es momento de que las entidades públicas, desde los roles que les corresponden, empecemos a mirar el territorio. Empecemos a mirar el territorio porque allí están los problemas reales. Los problemas reales no están en el escritorio, en una sala de reuniones, donde 5 o 6 servidores públicos se sientan y piensan las decisiones de política sin haber, digamos, tenido el sustento o la evidencia, o haber salido a ver el territorio para ver qué tipo de problemas tengo, siendo los recursos escasos, dónde debo priorizar la asignación de recursos públicos que estén centrados más bien en el cierre de brechas. Pero claro, digamos, haciendo también una mirada a lo que se ha venido haciendo por diversas entidades y particularmente por la Secretaría de Gestión Pública que está impulsando estos pilotos de modernización, vamos mirando que ya hay esfuerzos de ciertas entidades públicas, de ciertos entes rectores, de empezar a tomar como foco de implementación de esos instrumentos al territorio. En esa línea, ¿qué hemos hecho? Podríamos responder esta pregunta. Se ha elaborado, por ejemplo, el Plan de Acción de Gobierno Abierto, la primera encuesta nacional para mejorar la gestión pública. Vemos ahora, por ejemplo, que hay esa clara intención del gobierno de hacer consejos de ministros descentralizados. Más allá, digamos, de las críticas que podemos encontrar, yo creo que es una buena iniciativa de cómo el nivel central, nuestras autoridades van, digamos, haciendo estos consejos a nivel descentralizado para ir tomando también de cerca esas problemáticas que ocurren en los territorios
para poder luego, digamos, de esos consejos, tomar información de los territorios, entender sus prioridades, entender sus problemas y en base a ello poder también tomar decisión de política pública. Hay también cosas que se vienen haciendo muy interesantes, pensados en el territorio. Muchos de ustedes y los que están, por ejemplo, en el oriente del Estado peruano, han habido iniciativas como los PIA, ¿no es cierto? Estas plataformas itinerantes de acción social, que son estas embarcaciones en la cual el Estado, en este tipo de embarcaciones, reúne a varias entidades públicas y zarpa, digamos, desde estos ríos y van hacia adentro de la selva por 40 días, llevando los servicios al Estado. Yo estuve visitando, hará unos 2 meses, una de estas embarcaciones en Iquitos, y pudimos ver cómo las personas que están dentro de esta estrategia, particularmente el Ministerio de Defensa, nos comentaban cómo, digamos, se siente al interior del país. Hay mucha gente que, digamos, no ve al Estado. Y cómo estas experiencias de acercarnos a los territorios, de llevar, por ejemplo, servicios, nos contaba, por ejemplo, cuando iban estos 40 días recorriendo el Putumayo, por ejemplo, el río Napo, se iban estacionando en determinados lugares, iban llevando, por ejemplo, DNI. O los bonos. Habían personas que no sabían que tienen bonos, pero iba también allí el Banco de la Nación para entregar bonos a estas personas vulnerables. O cómo es que llevan servicios de salud y van planificando para poder atender partos en esas embarcaciones. Entonces se van llevando una serie de servicios y yo creo que ese tipo de estrategias son las que tenemos que valorar y tenemos que repensar para ver de qué manera nos vamos acercando y aproximando a los territorios y adaptando nuestras formas de intervención de modo tal que podamos generar también confianza en los territorios. También se viene trabajando, por ejemplo, estas iniciativas de centros MAC, que son plataformas de centros MAC que se tiene como meta, por ejemplo, en este año, tener 6 centros MAC. La idea es tener un centro MAC en cada gobierno regional, que son esta suerte de espacios compartidos y que varias entidades están en un solo lugar y se pueden prestar muchos servicios. Es decir, el Estado se está organizando también en el territorio para que haya un mejor relacionamiento entre Estado y ciudadanía. Es decir, los ciudadanos en un solo punto de atención encuentran a más de una entidad pública, lo que permite ahorrar tiempos de dinero, traslados, para poder obtener alguna autorización o algún servicio que presta el Estado a través de este tipo de organización. Pero digamos, estas son cosas que tienen que ver mucho con el rol que le corresponde a los sistemas administrativos. Pero los problemas que yo he presentado al inicio no necesariamente tienen que ver con lo que hacen los sistemas administrativos, sino hay que ver de qué manera las entidades públicas que adoptan decisión pública, que crean regulación, o aquellos que implementan las políticas públicas, están entendiendo y se están organizando para poder resolver este tipo de problemas. Pero digamos, si es que nosotros miramos la tipología de entidades que tenemos entes rectores de sistemas administrativos, entes rectores de sistemas funcionales, tenemos rectores sectoriales, tenemos un cúmulo de entidades públicas que implementan, digamos, políticas públicas, que son los que prestan los bienes, servicios, o cumplen o hacen cumplir las regulaciones en el territorio. Entonces, lo que he comentado, estos son experiencias, por ejemplo, de un sistema administrativo, es decir, que venimos adecuando los instrumentos al territorio. Porque si uno hace un análisis retrospectivo, vamos mirando que los sistemas administrativos normalmente están generando sus instrumentos, pero con una mirada muy centralista. Están estableciendo regulaciones, pero digamos mirando solamente las ciudades grandes, o mirando solamente Lima, porque particularmente los rectores están en la ciudad de Lima. Pero no se está tomando la evidencia o la experiencia, y mucho menos observar el territorio para ver si es que nuestras intervenciones se condicen
digamos, con las verdaderas necesidades y expectativas de los ciudadanos en el territorio. Entonces, por allí pasa, digamos, esa necesidad de impulsar estas estrategias de pilotos de modernización para ir al territorio y poder identificar qué es lo que está ocurriendo, cuáles son esos cuellos de botella, qué tipo de problemas podemos encontrar en los niveles de gobierno que pueda, digamos, generar, digamos, un diagnóstico para que a partir de ello podamos articular con todos los actores de los 3 niveles de gobierno que tienen incidencia en la solución de esos tipos de problemas públicos que pueden ser problemas de gestión, pero también pueden ser problemas vinculados con la provisión misma de los bienes, servicios y regulaciones. ¿Qué es lo que hemos hecho a la fecha como sistema administrativo de modernización de la gestión pública? Como ente rector que tiene bajo su responsabilidad, por un lado, articular el funcionamiento de los sistemas administrativos, pero por otro lado, conducir el proceso de modernización. Se viene o está en curso un instrumento que es muy importante para poder cambiar esa lógica de pensamiento dentro de la administración pública para dotarlo de un enfoque muy sistémico y que pueda traer dentro de, digamos, de su esencia de política el enfoque territorial. Entonces, ahora como parte de esos instrumentos para poder, digamos, poner en el centro a las personas, pero además en la forma de resolver sus problemas, mirar el territorio, se viene trabajando la actualización de la política nacional de la modernización de la gestión pública, que me voy a tomar unos minutos para poder explicarles cuál es esa lógica que está detrás de la política, para que podamos dejar, digamos, constancia de que esta estrategia de pilotos de modernización en el territorio es uno de los instrumentos que va a contribuir a implementar la política nacional de modernización de la gestión pública. Aquí les voy a dejar un video para que ustedes puedan mirar lo que se tiene en la política. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública rumbo al 2030. Todos queremos un Perú moderno, ¿cierto? Pues desde 2013, las entidades públicas estamos trabajando en conjunto para alcanzar los objetivos trazados. Y hoy entramos a una nueva etapa que nos ayudará a lograr, en los próximos 10 años, el Perú moderno que todos queremos. Un Perú en el que todos podremos acceder a bienes, servicios y normas de calidad que respondan a nuestras necesidades y expectativas. ¿Y cuáles son esos objetivos? 1. Escuchar e involucrar a los ciudadanos en las decisiones del Estado desde el primer momento. 2. Abrazar nuestra diversidad cultural para lograr el desarrollo inclusivo en bienestar de las personas. 3. Mejorar la comunicación y el trabajo articulado entre las entidades públicas y los peruanos y peruanas para entregar bienes, servicios y normas de forma oportuna y efectiva. Y 4. Promover la mejora continua e innovación, usando recursos públicos con eficiencia e integridad. Todos podemos generar un impacto positivo en nuestro país. Construyamos una gestión pública moderna y resiliente, capaz de adaptarse a los ciudadanos y a los cambios del entorno, y preparada para superar los retos de hoy y mañana. Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública. Perfecto. Bien, entonces hemos escuchado más o menos un extracto de lo que se viene pensando en este instrumento de Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública, pero con una forma de entendimiento, digamos, distinta. Les voy a explicar y me voy a tomar, entonces, sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, doctor. ¿Su presentación está en blanco? Ya, ahora sí, ahí la vamos a dejar. Sí, porque Sí, gracias. lo que voy a explicar es, digamos, lo que hemos escuchado sobre este instrumento de política nacional o la actualización de la política de modernización para contarlos cómo es que estamos adaptando esta nueva política y cómo es que, digamos, en la forma como les voy a explicar, queda evidencia de este enfoque territorial. Bien. Yo creo que
Antes de repente voy a hacerles unas preguntas, ¿ya? Antes de hacer ese desarrollo. En base a lo que hemos hecho la presentación, nos hacemos algunas preguntas. ¿Ustedes creen que las entidades de nivel nacional coordinan sus políticas e intervenciones con los gobiernos regionales y locales? A ver, ¿qué me dicen por el chat? Hemos visto una serie de problemas que hay. Hemos visto que los reguladores, digamos, no han estado pensando en el territorio. Entonces la pregunta es, ¿las entidades del nivel nacional coordinan sus políticas e intervenciones con los gobiernos regionales y locales? Vamos a ver su participación en el chat. ¿Sí? Mientras van participando, vamos dejando, por ejemplo, otras preguntas adicionales. ¿Las intervenciones públicas se establecen en función a la diversidad territorial? ¿Creen que nuestras entidades públicas están obrando, digamos, pensando en la diversidad? Ese es el punto de referencia que toman las entidades públicas que tienen ese tipo de roles. Entonces, preguntas como estas han hecho repensar, se ha pensado, digamos, al momento de la actualización de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que actualmente se viene discutiendo y que hay probabilidades de que este mes ya se estaría aprobando. Entonces, les cuento cuál es ese modelo que está detrás de la política que nos está acercando también a mirar el territorio como parte de la modernización del Estado. A ver, el modelo que está detrás de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública da respuesta a las interrogantes que estamos planteando en este momento. ¿Qué es lo que está ocurriendo? A ver, dentro de la cantidad de entidades públicas que nosotros tenemos, uno se pregunta, tenemos poder judicial, poder ejecutivo, poder legislativo, organismos constitucionalmente autónomos, tenemos ministerios, organismos públicos especializados, ejecutores, programas, proyectos especiales, comisiones consultivas, fondos, gobiernos regionales, gobiernos locales, instancias que dependen de estos niveles de gobierno, y un sinnúmero de instancias que a veces resulta complejo para el ciudadano y para el propio servidor público particularmente entender, digamos, cuál es el rol que representa cada una de estas entidades públicas. Y entonces, la gestión pública se torna compleja porque naturalmente no tenemos ese entendimiento de la coherencia que existe entre, o que debiera existir entre este cúmulo de entidades que existen dentro de la administración pública. Ese es un primer punto, por ejemplo, a tomar en cuenta. Dentro de la forma como se ha organizado el Estado, el Parlamento da las leyes, es decir, allí se encuentra el pueblo representado y se supone que allí se debate, allí se parla, digamos, las cosas de interés general y las cosas, digamos, de las personas a quienes representamos y vamos a llevar, digamos, esas necesidades al Parlamento para que allí se transformen en ley, se transformen en mandato esas aspiraciones que tiene el pueblo. Es decir, para tener el seguro infantil, por ejemplo, el seguro materno infantil, y muchas cosas que aspira la ciudadanía. Pero esos mandatos no se implementan por sí solos, sino tiene que haber un aparato estatal que se encarga de su implementación. Y allí en la parte de implementación de la regulación de la política pública entra a tallar, en este caso, los niveles de gobierno y particularmente en la parte ejecutiva. Cuando hablamos de la parte de ejecución de la decisión, no solamente atañe al nivel nacional, sino involucra a los 3 niveles de gobierno. Entonces, allí encontramos a esa frondosidad de entidades que están en el nivel central, ministerios, sus organismos públicos y sus programas y proyectos especiales y otras instancias. Pero también están los gobiernos regionales y locales. Pero todos ellos tienen incidencia en la solución de los problemas públicos que hemos visto al inicio de la presentación. Entonces, el primer punto parte por el entendimiento de los que toman decisión pública de que los problemas se resuelven de manera interinstitucional, de forma intergubernamental. No hay problema público que se resuelva, digamos, o sea, problema público solamente por la participación de una entidad. Esa no es la regla. La regla es que los resultados de política normalmente involucran
a muchas entidades públicas. ¿Por qué? Porque un Estado unitario y descentralizado como el nuestro, no somos Estado federado. Por tanto, hay instancias que tienen un rol gravitante en la implementación de esas aspiraciones que están a nivel de una ley. ¿Quiénes son? Son los ministerios. ¿Por qué? Porque los ministerios son los que conducen un sector. Y en un Estado unitario como el nuestro hay alguien que fija las reglas en el territorio. No somos estados federados donde cada gobierno regional tiene sus propias reglas y otro tiene reglas distintas, porque somos Estado unitario. Entonces, ¿quién fija las reglas de alcance nacional en este Estado unitario? Las reglas las fijan los ministerios. Por eso es que los ministerios tienen competencias exclusivas para diseñar las políticas públicas, formular las políticas públicas e implementar las políticas públicas. Ustedes se preguntarán, ¿pero qué son políticas públicas? Las políticas públicas son decisiones de gobierno explícitas, sustentadas en evidencia que tienen por objeto resolver problemas públicos. Ahora bien, pero estos ministerios también tienen potestades que van a garantizar la implementación de política pública, lo que se conoce como rectorías. Los ministerios, en el rol de conductor sectorial, tienen capacidad para dictar normas, reglamentos, para hacer seguimiento y evaluación, para fiscalizar, inclusive para sancionar, para poder garantizar el cumplimiento normativo. Entonces, el rol que tienen los ministerios ya lo dice la experiencia internacional, y la experiencia internacional está poniendo el foco para ver cómo modernizamos a esas instancias que toman decisión de política pública y que tienen potestades rectoras y que tienen incidencia, digamos, y condicionan el comportamiento de todas las entidades públicas que se encuentran en el ámbito nacional. Entonces, allí es un primer punto que ya la política de modernización incorpora también en el modelo al rol que tienen los ministerios. Normalmente la modernización se ha pensado desde la perspectiva de los sistemas administrativos. Pero digamos, ese ha sido, digamos, la forma de pensamiento y no está mal, sino que en un primer momento lo que se ha intentado es resolver los problemas de gestión interna, que persisten hasta ahora problemas de gestión interna. Pero digamos, la experiencia internacional, pensando, digamos, en los ciudadanos y en los territorios, lo que está planteando es, hay que centrar la mirada, más que en la gestión interna, hay que ponerle el foco a los bienes, servicios y regulaciones, porque es a través de este tipo de intervención que se implementan las decisiones públicas. Pero digamos, ¿quiénes tienen incidencia en la priorización de bienes y servicios? ¿Quiénes tienen incidencia en las regulaciones? Son los ministerios o sus organismos públicos que tienen potestades regulatorias. Entonces, dentro de esta mirada, voy anotando acá a Julia Rodríguez, que quiere hacer una pregunta, pero quiero, por favor, cerrar este ciclo y voy a darle la palabra luego, voy anotando, para darle pase a su pregunta. Entonces, ¿qué es lo que plantea la nueva política de modernización? En primer término, da, digamos, un modelo en la cual todas las entidades públicas se ven en ese modelo. Importante lo que hagan los sistemas administrativos, pero gravitante con cara al ciudadano lo que hagan los ministerios y las instancias que se encargan de la implementación. Pues bien, centrémonos en los que toman decisión de política pública. El modelo que plantea la política de modernización o esta nueva versión que se viene discutiendo, le ha puesto el foco en un componente. En primer término, en la medida que le quieren poner el foco a los bienes, servicios y regulaciones, el problema público que se intenta resolver ya no es un problema de gerencia, que tiene que ver más con el tema institucional, sino el problema que se quiere resolver es que se ha logrado verificar que los bienes, los servicios y regulaciones, que es lo que se entrega al ciudadano, no responde a sus necesidades y expectativas. Por eso es que vemos el Parque al Toro y en esas comunidades no tienen acceso a servicios básicos. Y por tanto, digamos, si no responden a sus necesidades y expectativas, no hay forma de crear valor público. Entonces uno se cuestiona y se pregunta, ¿pero por qué lo que yo entrego al ciudadano no responde a lo que necesita?
Vamos pensando desde el inicio. Porque los bienes y servicios y regulaciones es la parte de cómo implemento la política pública. Pero siempre hay un paso previo que tiene que ver con el planeamiento estratégico y con el proceso de toma de decisión pública. Allí se ubica el ámbito de las políticas públicas y también las regulaciones. En esa línea, lo que se está planteando en este nuevo modelo como componente son políticas públicas y regulaciones. Lo que se está planteando es cada vez que los ministerios quieran fijar política pública, establecer objetivos de política pública, lo que se le va a pedir es que vinculen esa decisión a la solución de un problema público. Cosa que no siempre ocurre. Hemos podido observar en más de una delegación de facultades, cuando ha legislado, por ejemplo, el Poder Ejecutivo, que los ministerios llegaban con sus propuestas normativas y les preguntábamos, ¿y cuál es el problema público que quieres resolver? No sabían. Entonces, a ese nivel llegamos cuando las entidades públicas no trabajamos en base a evidencia, en base a información que nos procure, digamos, una mirada territorial, en base a esa información que yo recojo de los territorios para ver, digamos, si en efecto esos son los problemas públicos que debo atender o cuanto menos los que debo priorizar. Entonces, la palabra clave ahí es, hay que generar esa cultura de evidencia para poder tomar decisiones públicas sustentadas en evidencia o regulaciones sustentadas en evidencia. Entonces, un componente lo hemos puesto a las políticas públicas porque son el punto de partida. Imagínense si es que los ministerios dictan una política en materia educativa, en materia de energía y minas, en materia de agricultura. Si es que desde el diseño no hemos logrado identificar el problema público, todas las intervenciones públicas que se den, los presupuestos que se asignen, van a ser infructuosos, porque finalmente se va a gastar, pero nunca vamos a resolver un problema público y por tanto no vamos a mover, digamos, algún indicador, alguna variable social. Entonces, ¿cómo evitamos eso? Trabajando con evidencia, donde me dé datos, información que me genere esa convicción y convencimiento de que, en efecto, ese es el problema que debo priorizar y debo atender, porque eso me va a generar desarrollo, prosperidad económica. Pero teniendo, por ejemplo, ese enfoque, ese componente de política pública, vamos mirando para aproximarnos al tema de hoy, la estrategia. De nada sirve que yo tenga una buena decisión que responda a lo que necesita el ciudadano si es que yo no tengo una estrategia bien pensada para su implementación. Y eso es típico. En la medida que las decisiones importantes de planeamiento estratégico se condicionan desde el nivel central, también, digamos, así como tengo la potestad para fijar la política pública, soy responsable de su implementación. Y en esa mirada de responsabilidad de implementar la decisión pública, tengo la responsabilidad de tener una estrategia que mire el territorio. Porque las decisiones, si nos ponemos a pensar, no se implementan en el nivel nacional o digamos, en Lima. Normalmente, digamos, tomando en cuenta el principio de subsidiariedad, la implementación de las políticas públicas que se da a través de bienes, servicios o regulaciones, se implementan en los territorios, se implementan en los niveles de gobierno. Basta mirar la cantidad de servicios que existen y vamos a darnos cuenta que esos se brindan o en las municipalidades o en los gobiernos regionales. Entonces vamos encontrando cómo hay una relación, digamos, de decisión, pero también de implementación. Es decir, en un Estado unitario descentralizado se ha dicho, como somos unitarios, alguien fija las reglas. Pero ojo, pero en su implementación cada uno mira su realidad y en base, digamos, a su brecha, prioriza y ejecuta las políticas públicas. Y eso se da a través de los niveles de gobierno y eso tiene que ver con la descentralización. Pero claro, la pregunta es, ¿eso viene ocurriendo en la actualidad? Vemos todavía que cuando se piensan, digamos, las políticas públicas no se involucran los niveles de gobierno. Pero vamos contando, digamos, estos componentes de este proceso de modernización que viene detrás de la actualización de la política. Tenemos componente políticas públicas, ya tenemos la estrategia, digamos, para las intervenciones, ¿verdad? Donde la palabra clave es el enfoque territorial. Es decir, tengo que mirar el territorio, tengo que mirar la diversidad
la heterogeneidad y tengo que establecer o adaptar mi intervención en función a mi territorio. Un mismo problema público no necesariamente se resuelve de la misma manera, porque somos un país, digamos, diverso, donde hay varias, digamos, niveles culturales, varios niveles, digamos, de desarrollo económico. No es, digamos, homogéneo, digamos, incluso el progreso económico o social en nuestro territorio. Además, a ello se suma también nuestra geografía. Pero por otro lado, hemos dicho que las políticas públicas, bien pensadas, con una buena estrategia que ya mire el territorio, hemos dicho que la forma como yo implemento o resuelvo los problemas públicos es a través de intervención pública. Desde la perspectiva productiva se hace a través de bienes y servicios. Igual, los ministerios siguen teniendo esa responsabilidad porque son quienes priorizan qué bienes y servicios se tienen que prestar. Imagínense si los ministerios no tienen, digamos, esa capacidad de mirada territorial y a lo mejor se diseñen bienes y servicios que no nos están llevando a resolver los problemas públicos. O en su defecto, se diseñen bienes y servicios y se presten, digamos, de la misma manera para poder resolver un problema público. Un ejemplo que siempre pongo es, ¿se acuerdan cuando empezó la pandemia? Cuando todos fuimos al trabajo remoto, a estudiar de forma remota, salió la estrategia Aprendo en Casa. Pero claro, se pensó que todos teníamos la misma, digamos, brecha digital que tenemos aquí en Lima y también en los territorios. Entonces, la pregunta es, ¿los niños que vivían en Purús, en Loreto, en Madre de Dios, tuvieron acceso a esa educación que estaba procurando impartir el Estado? Eso es un ejemplo de cómo no nos adaptamos a la realidad nacional. Entonces, el Estado, nuestras administraciones públicas, tienen que adaptar sus intervenciones para lograr efectividad. Y por tanto, un problema, digamos, que podría representar, digamos, una pandemia que podría afectar, digamos, los estándares de educación, yo tengo que adoptar estrategias, tengo que adoptar intervenciones que se traducen en bienes y servicios, pero tiene que ser diferenciado en función a los territorios, para no generar exclusión social. Entonces, por eso se dice que los problemas públicos se van resolviendo de manera efectiva, cuando las entidades públicas aprenden a adaptar su intervención a su necesidad y expectativa, a su realidad. Entonces, uno de los componentes, si se dan cuenta, en esta nueva forma de entender la modernización, está también ponerle el foco a lo que le entrego al ciudadano, porque finalmente la valoración o la mirada de la creación de valor público está muy puesta, digamos, en lo que se entrega al ciudadano. Por eso es que la relevancia que tiene de poder, digamos, procurar en cada momento aquellas entidades que prestan bienes y servicios, de que estos sean lo que necesita la ciudadanía para poder lograr confianza. Pero hacer un parque al toro o hacer un palacio municipal con piscina donde no hay agua potable porque son casos reales, eso es, por ejemplo, tomar decisiones sin entender el contexto, sin promover la participación, sin escuchar a su comunidad para poder entender qué es lo que necesita y en qué se debe priorizar el gasto digamos, o el presupuesto público. Pero dentro de este componente recién llegamos al componente de la gestión interna. Es decir, si tengo una buena política pública sustentada en evidencia y he pensado la estrategia mirando el territorio y he pensado intervenciones que se traducen en bienes, servicios o regulaciones que se adaptan a nuestro territorio para lograr resultados con efectividad, alguien tiene que producir los bienes y servicios. Alguien tiene que diseñar las políticas públicas. Entonces hay un componente de gestión interna. Es decir, de qué manera nos vamos a organizar mejor las entidades públicas, todas las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno, para estar en mejor condición para poder entregar bienes y servicios que espera la ciudadanía o que responde a sus necesidades y además hacerlo de manera oportuna. ¿Cómo lo vamos a hacer? Teniendo buenos flujos de trabajo, identificando procesos claros, ¿no? Identificando responsabilidades claras dentro de la organización, teniendo efectividad, digamos, en el planeamiento, en el abastecimiento, y todo, digamos, lo que tiene que ver con la gestión interna, allí tiene mucha incidencia los responsables de los sistemas administrativos.
Entonces, allí es una tarea de que los sistemas administrativos, desde el rol que les corresponde, puedan generar incentivos, puedan generar instrumentos y herramientas para que puedan ayudar a las entidades públicas a organizarse mejor para poder cumplir mejor sus fines públicos. Pero la pregunta, ¿eso viene ocurriendo? ¿Los sistemas administrativos ayudan a que las entidades públicas hagan su trabajo? ¿O más bien se han convertido en la principal traba? La encuesta nacional que se hizo en el 2019, los servidores públicos en todo el territorio respondieron que los sistemas administrativos constituyen su principal traba. No se condice entonces con la razón de ser de un sistema administrativo. ¿Y por qué está pasando eso? Nos preguntamos. ¿Por qué no estamos mirando el territorio? Porque estamos fijando reglas, digamos, pensando que las entidades que están acá muy cerca a nosotros son iguales también al interior del país. Entonces no estamos logrando, digamos, ese equilibrio entre el control y la flexibilidad que es necesaria cuando no se atienden los parámetros de eficiencia. Un sistema administrativo contribuye a la creación de valor público en tanto y en cuanto los instrumentos ayudan a ser más eficiente. Pero si es que ese instrumento no se adapta a las particularidades de una entidad y no le ayuda a ser eficiente, no debo aplicarlo, ¿cierto? Pero como sistema administrativo tengo que adaptar mis normas, mis instrumentos y mis controles en función también a las particularidades. Eso hace entonces, digamos, que las entidades vean en el territorio a los rectores de sistemas administrativos como la traba. Porque los sistemas administrativos están poniendo el foco más en el control. El control los vuelve, digamos, ciegos. O sea, creen que han nacido para controlar. No, el control es, digamos, lo marginal. Está para ayudarnos, porque son los que conocen a darnos los insumos, a darnos los instrumentos, para ayudarme a mí a hacer una mejor compra pública, para ayudarme a planificar mejor, para ayudarme a gestionar mejor mis recursos humanos, para ayudarme a incorporar una tecnología digital para prestar mejor mi servicio. Por algo, dentro de la organización forman parte de los sistemas de administración. Son órganos de apoyo y asesoramiento. Entonces, allí hay también un reto, digamos, que se le está incorporando a los sistemas administrativos también el enfoque. Y otro componente que se está pensando son los resultados. Es decir, ya poniendo en perspectiva sistémica, mirándonos, digamos, el territorio y mirándonos todas las entidades en este ecosistema, es importante que haya políticas públicas que fijen el norte, sí, porque eso le da coherencia al funcionamiento del Estado. Es importante tener una estrategia que permita a los que definen política pública mirar el territorio donde se va a implementar su política pública y establecer una estrategia que permita lograr efectividad en la intervención pública. Necesitamos bienes y servicios y regulaciones que yo vaya a generar para poder resolver esos problemas públicos que miren el territorio. Y necesito generar una serie de instrumentos que me ayuden a monitorear si es que esos bienes y servicios están ayudándonos a cumplir con los objetivos de política pública. Necesitamos una gestión interna que esté en constante proceso de transformación, de innovación, para poder ir repensando sus modos de hacer las cosas para que cada vez más procure hacer más con menos. Siempre logre optimizar el uso de los recursos públicos al momento de transformar los recursos o insumos en productos. Y necesitamos siempre entidades públicas que se guíen por los resultados, que los instrumentos no se conviertan en su fin, que su ánimo de controlar no se convierta en su fin, sino los resultados que quieren generar desde su intervención sea lo que mueva, digamos, su funcionamiento y sus propósitos. Entonces, con esta nueva forma de pensar la modernización y responde a estas preguntas, estamos generando un modelo cíclico que nos va a permitir poner en valor las políticas como instrumento de planeamiento y nos va a permitir incorporar, digamos, en todo este enfoque, la estrategia, mirar los bienes y servicios, mirar la organización y hacer un seguimiento y evaluación para ver si es que esta forma cíclica de pensar la modernización nos está llevando a resolver problemas públicos y sobre todo nos está llevando a satisfacer las necesidades y expectativas de las personas. Pero Doctor también Guzmán, hemos incorporado en este modelo... Disculpe, doctor, su diapositiva no avanza. No, es que todavía estoy haciendo una Okay. reflexión de la política, reflexión de la política,
porque la política no está todavía aprobada y no puedo hacer una presentación más que comentarles, digamos, la historia que está detrás. Entonces, el día que ya la aprobemos, que no será, digamos, más de 2 semanas, ya podremos tener toda una presentación. Entonces, Gracias, tenemos doctor. esta otra parte, por eso les digo que quiero tener más un conversatorio con ustedes, ¿ya? Entonces, esta otra parte, lo que quiero es que se entienda la racionalidad, ¿ya? Por favor. Entonces, lo que estamos mirando ahora es que también cómo se quiere gatillar esa forma de pensar la modernización y de incorporar a los 3 niveles de gobierno en esa forma de gestionar, es que este modelo se sustenta en los principios de participación, transparencia, rendición de cuentas e integridad pública. Pero por el tema que tratamos hoy voy a ponerle el foco solamente a la participación. Yo les pregunto, cuando los ministerios definen políticas públicas o sus estrategias o priorizan sus bienes y servicios, ¿coordinan con los niveles de gobierno? ¿O promueve la participación de la ciudadanía en el proceso de toma de decisiones? ¿Mira como un aliado a la sociedad civil, a la academia, a las partes interesadas? ¿Es una práctica normal? Las respuestas las tienen ustedes, digamos, que esa no es la forma, digamos, que ahora se viene entendiendo. Por eso es que la participación se convierte en un eje fundamental dentro de esta forma de hacer política pública. Porque la participación es tan transversal que se piensa desde el diseño de la política pública, pero también para la implementación. Cuando se promueve la participación en la toma de decisión pública o en la toma de la definición, digamos, de bienes y servicios, no vamos a tener un parque al árbitro, porque se entiende que el alcalde se sentó con su comunidad, escuchó a su comunidad y pudo sensibilizarse con las necesidades y expectativas de su comunidad y se dio cuenta que no necesita todavía el parque al árbitro, que lo que necesita es resolverle el problema de agua potable. Entonces la participación, digamos, entre otros elementos, es importante. Voy anotando acá, Humberto, luego, permíteme cerrar con esta última pregunta y vamos a disertar un momento. Entonces, yo creo que en esta forma y en estas interrogantes que hemos planteado, nos lleva a pensar que tenemos un desafío. Ustedes se preguntan, ¿cuál es ese desafío? Es implementar intervenciones públicas con enfoque territorial. Este proceso de modernización tiene que llevar dentro de su esencia el enfoque territorial. Tenemos que ser conscientes que los problemas públicos se dan en el territorio. Tenemos que ser conscientes que quienes entregan los bienes y servicios son los que están más cercanos al ciudadano. ¿Y quiénes son? Los niveles de gobierno. Entonces necesitamos que las instancias regulatorias, o mejor dicho, los que tienen potestad normativa, los que tienen potestad de decisión pública, empiecen a incorporar dentro de su ciclo de toma de decisiones al enfoque territorial. Yo creo que ese es el gran desafío que tenemos como Estado peruano y el gran desafío que tienen todas las entidades públicas y particularmente las del nivel nacional. Porque tenemos que entender que somos un país diverso, heterogéneo. Entonces, hay que entender que los bienes, servicios y regulaciones siguen siendo medios. Pero para saber si es que estos resuelven el problema público, hay que generar estos focos de consenso, estos focos de participación. No necesitamos ya entidades públicas del nivel central que tomen decisiones desde el escritorio, que sigan orientados por el modelo burocrático, sino que incorporen también este nuevo paradigma de gobernanza o de modelo democrático que implica en todo momento entender que somos un Estado interactivo, que el éxito de una intervención pública está en la capacidad que puedan tener los tomadores de decisiones de poder identificar esos actores, tanto públicos o privados, que tienen incidencia en la solución de un problema público. Por eso escuchamos hablar mucho de gobernar en gobernanza. Como, digamos, el rol del Estado, más que usar el jus imperium, tiene que constituirse en un Estado articulador,
articulador de intereses. Entonces tenemos que cambiar nuestra perspectiva y eso también toca a los sistemas administrativos, porque los sistemas administrativos, la soberbia nos gana, porque digamos, consideramos que tenemos la verdad en todo y no. Por eso es que la apuesta que hemos planteado en estos pilotos de modernización es mirar el territorio, para que en un inicio de estos pilotos de modernización vamos a ir a probar si los instrumentos que dictan los sistemas administrativos en el territorio permiten lograr parámetros de eficiencia. No podemos seguir todo el tiempo exigiendo regulaciones, exigiendo directivas, si no hemos comprobado siquiera y no hemos establecido indicadores que nos den la certeza de que esos instrumentos están ayudando a la gran mayoría de entidades a gestionar con eficiencia. ¿Cómo lo vamos a saber? No sentados aquí. Lo vamos a saber cuando vayamos y viajemos a los territorios, a las municipalidades, identifiquemos, digamos, ciertas entidades como piloto, para que allí podamos probar nuestros instrumentos y luego de encontrar esas oportunidades de mejora, luego podamos replicarlo en otros niveles, en otro tipo de municipalidades o gobiernos regionales. Entonces, esa es la apuesta que ha planteado en este caso el rector del sistema de modernización, para también jalar a este enfoque territorial que se ve muy claro, por ejemplo, en los rectores sectoriales o funcionales, ¿no es cierto? Porque sus intervenciones se dan en el territorio, pero esto creo que no ha sido comprendido. Se ha pensado que los sistemas administrativos no requieren del enfoque territorial. Claro que requieren del enfoque territorial. Por eso es que nosotros, dentro de esos pilotos que nosotros hemos anunciado y que va a ser materia también de comprensión hoy, hemos incorporado esas intervenciones para ver si lo que yo pensé en esa construcción de modelo, estoy logrando a contar con mejores organizaciones, es decir, con organizaciones eficientes, estoy logrando calidad de servicios, estoy logrando calidad de regulación. Entonces, en esa línea, haciendo este contexto, vamos o hemos pensado en la estrategia que hemos denominado pilotos de modernización. Estos pilotos de modernización, esta estrategia de modernización que se ha aprobado el 19 de mayo, ahora último, con resolución de Secretaría de Gestión Pública número 006-2022 PCM-SGP, que aprueba la estrategia denominada Implementación de Pilotos de Acciones de Modernización en el Territorio, se convierte en una herramienta de política inicial que va a marcar el inicio de que los sistemas administrativos pongan el foco en los territorios. Entonces, en el marco de las competencias que tiene el rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública, va a empezar a intervenir en el territorio y va a articular a los sistemas administrativos en función a los problemas que se encuentren para poder hacer esos cambios y esas reformas que se necesitan para poder lograr efectividad en los roles que tienen los sistemas administrativos. Entonces, lo que se plantea con los pilotos de modernización es un abordaje sistémico. Es decir, que no podemos, o ya no es comprensible que por un lado llegue ese plan al territorio, por otro lado la Dirección de Presupuesto Público, por otro lado se va la Autoridad Nacional del Servicio Civil, por otro lado se va la Secretaría de Gestión Pública, tenemos a la Secretaría de Descentralización, y en fin, van llegando de manera aislada. Entonces necesitamos una herramienta que nos permita hacer pilotos para poder incorporar ese abordaje sistémico, para poder ver que los problemas que atañen a un nivel regional o local son de mucha, digamos, son, digamos, diversos, que tienen problemas desde temas presupuestarios hasta gestión de los recursos humanos, hasta para elaborar instrumentos, hasta poder diseñar políticas públicas, un sinfín de problemas que podríamos encontrar, que eso lo sabremos cuando vayamos a mirar de cerca cómo funcionan los niveles de gobierno, para que en base a su naturaleza, a su particularidad, vayamos mirando si esos instrumentos que estamos dando desde el centro de gobierno se adaptan a sus necesidades.
vamos también con estos pilotos de modernización a ir, digamos, poniendo en marcha ese otro desafío que se tiene, que es la articulación de las intervenciones. ¿Cómo articulamos las intervenciones en el territorio? Yo conversaba hará un par de años antes de la pandemia con el gerente general del gobierno regional de Ayacucho, recuerdo, y me decía, pero la verdad, para empezar, en mi propia organización como gobierno regional, ya encuentro que se duplican las funciones, las intervenciones dentro de mis direcciones regionales. Pero además veo que el Ministerio de Agricultura llega con 1, 2, 3 o 4 programas, lo propio hace otro ministerio y la verdad yo no estoy ni enterado qué es lo que están haciendo en mi territorio. Eso no puede ocurrir. Justamente el Viceministerio de Gobernanza Territorial, en el marco de las recomendaciones de la OCDE, se creó justamente para generar esa articulación en el territorio y para poder generar condiciones en el territorio para que los sectores puedan trabajar de manera articulada. Entonces allí hay un desafío. Hay que ver de qué manera podemos articularnos mejor en el territorio. Y el rector y la Secretaría de Gestión Pública, como rector del sistema de modernización, ha tomado esa determinación de poder sumarse a ese esfuerzo de articulación para ir al territorio y en función a lo que encuentre en los territorios pueda, digamos, levantar esas alertas y pueda, en coordinación con la Secretaría de Descentralización, contribuir a la articulación que se requiere de las intervenciones de las entidades públicas en los territorios. Entonces, nuestra apuesta, vemos ahí el mapa del Perú, es para los gobiernos regionales y locales. Pero queremos pasar de la retórica a la acción. Entonces, la única forma de poder demostrar con acciones que tenemos el interés en las regiones es justamente tomar decisiones como esta resolución que hemos aprobado que emprende los pilotos de modernización. Pero también en nuestro día a día tenemos que darle prioridad. Yo les cuento como experiencia, con los instrumentos que nosotros aprobamos. Viene el Poder Ejecutivo, los plazos son 25, pero como viene el Poder Ejecutivo lo tenemos que hacer en 5 días. Y vamos postergando, digamos, a las necesidades que nos plantean los gobiernos regionales y locales. Ahora no, vamos a buscar un equilibrio. Claro que esto va a demandar más recursos, pero nos procuraremos seguramente gestionar los recursos, pero tenemos que como sistema administrativo poner nuestra mirada y ya hemos iniciado, digamos, a mirar el territorio. O sea, vamos a tomar en la misma escala de prioridad a los 3 niveles de gobierno. No puedo priorizar uno y descuidar al otro. Vamos a incorporar entonces en la escala de prioridad a los gobiernos regionales y locales. Por eso es que se ha establecido estos pilotos y ya se tiene un equipo que va a empezar el territorio y en esa estrategia que yo les he mencionado, ya preliminarmente se han incorporado algunas materias que algunas las dirige la Secretaría de Gestión Pública, otras la Secretaría de Descentralización, otras la Autoridad Nacional del Servicio Civil, pero esto es el inicio. Por eso es que queremos ir con estas acciones que ya se tienen, vamos a probar en los territorios para luego poder replicar. Y esto tiene naturalmente un escalamiento. Lo que queremos es probar herramientas en los territorios, ver si logramos efectividad para que inmediatamente podamos hacer su réplica en todos los niveles de gobierno. Pero insisto, eso es trabajar con responsabilidad. No obligar sin ninguna evidencia, sino que voy entonces a mirar el territorio para poder ver si mis instrumentos están bien. Ejes de la estrategia. ¿Cuáles son esos ejes que se tiene pensado en estos pilotos? Por un lado, entonces ya, para ir luego a la ronda de preguntas, por favor, para no perder la hilación, ya estoy explicando, digamos, la estrategia que hemos aprobado. Lo que se busca en primer término como eje es la armonización de sistemas administrativos. Nos dice, digamos, el estudio que se ha hecho del seguimiento de la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública que se hizo del 2013 al 2021, ese diagnóstico, nos da cuenta que no hemos logrado articular los sistemas administrativos. Cada uno funciona por su lado. Y cuando han habido esfuerzos o ánimo de poder generar sinergias, surge, digamos, los egos y se dice, no, esto es mío. No, acá no tienes competencia.
y a veces también nos convertimos en perro del hortelano, no hacemos ni dejamos hacer. Esa parte, digamos, esa forma de pensar lo tenemos que cambiar. Tenemos que armonizar los sistemas administrativos, tenemos que identificar procesos comunes y juntos de la mano vamos a llegar al territorio no de manera separada, sino que los pilotos son ese instrumento de política que nos va a permitir generar sinergias entre los sistemas administrativos para poder articular en el territorio y en base a esa experiencia poder generar también cambios en nuestra propia regulación. Tenemos que salir los sistemas administrativos de ese marcado, digamos, o de ese marcado arraigo que tiene el modelo burocrático. Porque solamente estamos teniendo a la regulación como parámetro. No, tenemos que generar también esos incentivos, esos instrumentos que nos ayuden, digamos, a implementar mejor la regulación, pero insisto, no con ánimo de controlar, sino con ánimo de contribuir a lograr eficiencia. El control que hacen los sistemas administrativos cobra valor en tanto el control que se hace sea para poder promover la gestión para resultados. Un ejemplo, yo controlo, digamos, la asignación presupuestal porque te estoy exigiendo que me digas que te voy a dar presupuesto sí y solo sí. Esa intervención que se plantea es para poder cumplir algún objetivo del planeamiento estratégico institucional, que esto contribuye al plan estratégico sectorial, porque con eso yo estoy contribuyendo a un alineamiento y a la implementación del modelo de gestión para resultados. Solo ahí cobra sentido el control. Y esa es la lógica y mística que debiéramos dar a los sistemas administrativos. Pero ojo, mirando entonces, mirando el territorio, lo que queremos es armonizar los sistemas administrativos. Porque si no, los procesos se vuelven largos. Porque de nada sirve que la Secretaría de Gestión Pública intervenga en un nivel local con la parte de estructura y organización de una municipalidad y diseñamos la mejor organización. De nada sirve si es que no hemos hecho el dimensionamiento del personal. Entonces necesitamos también que se sume Servir para que haga ese dimensionamiento que se requiere para que esa organización que se viene discutiendo se pueda implementar. Pero tampoco de nada sirve que la Autoridad Nacional del Servicio Civil pueda hacer la dotación de personal si es que el MEC no se suma en ese alineamiento para poder dar los recursos para poder contratar a ese personal y finalmente se dé la puesta en marcha de esa intervención en el territorio. Entonces, ejemplos como estos se replican, digamos, en la interacción que hay entre los sistemas administrativos dentro de los territorios. Otra acción que se tiene es, vamos apuntándole a la generación de valor público. ¿Cómo miramos nuestras intervenciones? Entonces, aquí vamos a hacer esta doble dimensión, ¿sí? Por un lado, vamos a mirar cómo desde lo que se ha identificado en estos ejes, vamos a mirar cómo mejoramos la gestión interna. Entonces, allí se han identificado algunos aspectos que van a ayudar a que las municipalidades o los gobiernos regionales se fortalezcan. ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos de esos aspectos? Temas vinculados con modelos organizacionales para municipalidades, ¿no? Temas vinculados, por ejemplo, con la gestión de reclamos, entre otros. Entonces, vamos a mirar la gestión interna, pero también vamos a procurar enfocarnos en esa otra forma de creación de valor público. Se crea valor público si es que yo genero condiciones de eficiencia dentro de mi organización, pero vamos mirando también la otra cara de la moneda. Se crea valor público cuando lo que yo entrego a la ciudadanía es lo que ellos esperan. Entonces vamos a ayudar a mejorar la provisión de los bienes y servicios. ¿Cómo? Por ejemplo, a través de los modelos de provisión de bienes y servicios, que va a ser un instrumento que va a acompañar y que va a servir de que logremos esa coherencia en la parte operacional, en la forma como, digamos, interviene el Estado en el territorio. Los modelos de provisión de bienes y servicios, si bien se hacen en el marco de unos lineamientos que ha aprobado la Secretaría de Descentralización, pero los responsables siguen siendo los sectores. Son los responsables, digamos, de diseñar esos modelos de provisión de bienes y servicios. Pero lo interesante de contar con estos modelos de provisión de bienes y servicios que se ha incorporado a esta estrategia es que se van a identificar estos servicios de alto impacto y vamos a ir a mirar entonces en la cadena de valor dónde se tienen que hacer los ajustes. Entonces ahí tenemos que ver cuáles son los roles del nivel nacional, del nivel regional, del nivel local y de todas esas instancias que participan, digamos, en la entrega, digamos, del bien. Por ejemplo,
La entrega de los libros por parte del Ministerio de Educación. No lo hace solo el Ministerio de Educación, capaz él hace la adquisición. Pero el éxito de la intervención está que esos libros lleguen al último rincón del país y además lleguen antes del inicio escolar. Si es que eso no está ocurriendo, vamos a establecer con esos modelos de provisión de servicios para ver dónde está el problema. Si los ajustes están en el nivel local, o capaz en el nivel regional, o capaz es en el nivel nacional. De repente es un problema de abastecimiento. Capaz la solución sea desconcentrar el abastecimiento, o a la inversa, recentralizar el abastecimiento. Eso se verá, digamos, con el seguimiento que se haga cuando se establezca y se ejecuten los modelos de provisión de bienes y servicios. Entonces, herramientas como estas nos van a permitir generar valor público desde la perspectiva de la mejora de los bienes, servicios y de las regulaciones. En este último componente también, porque ya se viene avanzando para alinear por un lado a los que toman decisiones, que son los ministerios en sus prácticas regulatorias, también vamos a desarrollar instrumentos y aprobar instrumentos para ver si es que en los territorios se vienen, digamos, implementando esas regulaciones. Se vienen generando esas acciones de cumplimiento de la regulación. Se vienen también empaquetando en esta estrategia con la mirada de creación de valor público temas como, por ejemplo, la implementación de procedimientos estandarizados. Es decir, en el nivel central ya se estandarizaron procedimientos administrativos, es decir, no hace sentido de que una municipalidad exija unos requisitos, la otra otro, entonces se han estandarizado, pero ¿cómo se logra efectividad en la gestión pública si es que ya se hizo el trabajo de estandarizar, pero ninguna entidad lo implementa? Entonces, parte, digamos, de esta estrategia para poder generar valor público es, vamos al territorio para ver por qué nos está implementando y de qué manera contribuimos en los territorios para que esas buenas decisiones se vayan implementando. Otro aspecto es la articulación intergubernamental e interinstitucional en los territorios. Es uno de los grandes desafíos. Creo que aquí el llamado es para los ministerios, porque ellos definen la política pública, definen la regulación, y estos dos aspectos, tanto de planeamiento y tanto regulatorio, se implementan en el territorio. Pero también hay decisiones de política pública que identifican problemas públicos que en su solución interviene más de un ministerio. Entonces, la capacidad de articulación horizontal lo tiene que generar el ministerio. Pero también hemos dicho que la implementación por el principio de subsidiariedad se da en el territorio. Tiene que tener la capacidad para poder articular con los niveles de gobierno para que las políticas públicas, las decisiones, las intervenciones, las prioridades logren efectividad mediante la implementación en los territorios. En esa línea se han identificado, por ejemplo, aspectos que son muy importantes y que van a estar a cargo de la Secretaría de Descentralización, que son estas agencias regionales, donde, digamos, vamos a ver esa combinación de sector público, sector privado, para que de manera conjunta podamos aportar, digamos, en la solución de problemas públicos o en la implementación. Las agendas regionales. Entonces, estos aspectos se han ido pensando justamente como instrumentos que ya se hicieron, pero hay que ir a ver si en efecto me ayudan o contribuyen a, digamos, superar estos problemas que aún tenemos de articulación. Si es que vemos que esos instrumentos no son los que me están ayudando a mejorar la articulación, pues lo vamos a cambiar, pero ya sustentado en evidencia. Con eso, digamos, hemos hecho una presentación de lo que es la estrategia y los pilotos. He intentado, digamos, hacer un recuento para que nos podamos situar y poder, digamos, en primer término, enfatizar que la apuesta ahora es el enfoque territorial. El enfoque territorial en países como los nuestros necesariamente tiene que estar presente en todo tipo de intervención pública. Porque, ojo, no hay política pública, no hay regulación que se aplique solo en el centro. Todo lo contrario. Las regulaciones se exigen su cumplimiento en el territorio. Las políticas públicas logran sus propósitos en el territorio. Entonces, eso nos lleva a defender la tesis de que el enfoque territorial es una necesidad, es un deber de todos los servidores públicos incorporados. ¿Y quiénes particularmente? Los que condicionan el funcionamiento del Estado. ¿Quiénes condicionan el funcionamiento del Estado en un Estado unitario descentralizado? Los ministerios, con el ejercicio de su capacidad de rectoras, de su rectoría, porque son la autoridad a nivel nacional.
¿Quiénes más condicionan el buen funcionamiento del Estado? Los rectores de sistemas funcionales. ¿Quiénes más condicionan el funcionamiento del Estado? Los rectores de sistemas administrativos, porque dictan reglas transversales que son aplicables por todas las entidades de los 3 niveles de gobierno. Entonces, si dentro de esas regulaciones, si dentro de esas decisiones no se toma en cuenta la diversidad, la heterogeneidad, la realidad de nuestro país, no vamos a lograr efectividad, no vamos a poder, digamos, concretar, o mejor dicho, ni la regulación, ni las políticas públicas van a constituir un medio para poder resolver problemas públicos. Entonces, la apuesta también está en promover dentro de las administraciones públicas esa sensibilidad del servidor público que escuche al ciudadano. Toda decisión pública tiene que tener como centro al ciudadano, pero no en el discurso, sino que al momento del diseño de la decisión tiene que hacerse estos espacios de discusión. Al momento de priorizar la intervención en los niveles de gobierno, tengo que escuchar a la comunidad. Tengo que atacar aquellas brechas sociales que están generando, digamos, exclusión social. Porque el rol del Estado es generar igualdad de oportunidades. Queremos que todos tengan, digamos, acceso a una buena salud, a una buena educación. El rol del Estado se centra entonces a generar esa igualdad de oportunidades. No entendida, digamos, en premiar, digamos, no, sino en que todos tengan, digamos, ese acceso a la educación. El éxito ya, digamos, depende de cada persona, pero creo que un rol que ejerce el Estado es generar inclusión social. Y generar inclusión social implica, desde el rol que tiene el Estado, generar igualdad de oportunidades. Y en buena cuenta, como dice la Constitución Política del Perú, no quiero citar reglas para quedarme en el parámetro de gestor público, pero creo que esto es una regla básica. Dice que el rol del Estado está en garantizar el reconocimiento y respeto de la dignidad de la persona humana. Entonces, uno se pregunta y dice, ¿es digno todavía que en los lugares recónditos del Estado no llegue, digamos, una sola vacuna? ¿Es digno de una persona humana que todavía tengamos en los sectores marginales a personas que no tienen acceso a agua potable? ¿Es digno que todavía existan niños excluidos y que no tengan acceso a una educación? ¿Cómo lo sabremos? Incorporando el enfoque territorial, donde las decisiones prioricen efectivamente las verdaderas necesidades y expectativas de las personas. A veces lo escuchamos como un cliché, un Estado que responda a las necesidades y expectativas. Pero ese cliché significa eso, un Estado empático, un Estado que entiende sus necesidades, pero ¿cómo entiendo lo que necesito? Tengo que preguntar. Por eso es que a veces no hay efectividad, porque tomo decisiones y lo que recibe el ciudadano no le genera satisfacción, pues, porque nunca me preguntaron o no se preocuparon por ver lo que yo necesito. ¿Y cuál es la consecuencia? Un ciudadano, un empresariado que no confía en las instituciones. Tenemos entonces, con esa forma de obrar, tenemos entonces que la gran mayoría de la ciudadanía desconfía en el Estado. Y no conviene que haya desconfianza del Estado porque eso afecta a la institucionalidad. Necesitamos generar confianza, legitimidad. ¿Y cómo vamos a lograr esos propósitos? Incorporando en la intervención pública el enfoque territorial. Haciendo saber que en las decisiones hay 3 niveles de gobierno. Entonces, esa es la forma de entender el proceso de modernización y esa es la forma de acercarnos al ciudadano y esa es la forma de poner la mirada también muy, digamos, enfatizando en los gobiernos regionales y locales, porque estos 2 últimos, con eso termino, son los que se encuentran más cerca al ciudadano y son los que finalmente materializan las políticas públicas. Tienen allí los datos, nos pueden seguir por las redes sociales, a la Secretaría de Gestión Pública, tienen allí, tomen foto, los correos que nos pueden escribir para poder absolver sus consultas, pero también dejo allí esta pantalla congelada y voy a dar pase a Julia Rodríguez, que hizo la pregunta, quería intervenir, luego Humberto, que ha anotado, para poder absolver alguna de sus consultas y podamos conversar Tenemos una pregunta en el chat, doctor, le voy a dar lectura. Dice, ¿y cómo efectivizar los sistemas funcionales en los territorios de la mano con los sistemas administrativos? Perfecto.
sistemas funcionales con sistemas administrativos. A ver, ¿cómo armonizar? Esa es la pregunta. ¿Podrían volver a leer? Sí, ¿cómo efectivizar los sistemas funcionales en los territorios de la mano con los sistemas administrativos? Ya, a ver, acá hay dos cosas, ¿ya? Me gusta esa pregunta, a ver, para ver. ¿Cómo hacer efectivo, no es cierto? Aquí hay que distinguir dos cosas. Los sistemas administrativos tienen incidencia en la gestión interna. Es decir, los rectores de sistemas administrativos o lo que producen los sistemas administrativos no tiene incidencia en el ciudadano. Son reglas, son instrumentos del Estado para el propio Estado. Esa es una primera diferencia. Entonces, claro, pero si es que los sistemas administrativos, en línea de lo que hemos hablado, no se están ocupando tanto con esa mirada de control, sino que están entendiendo de generar instrumentos y reglas que me ayuden a tener un abastecimiento más eficiente, a tener licitaciones más eficientes, o que tenga un perfil de recurso humano a lo que requiere mi organización, lo que estoy es generando condiciones organizacionales, digamos, una organización muy eficiente que esté en mejor capacidad para poder producir bienes y servicios de calidad. Entonces, para eso es importante los sistemas administrativos. Si los sistemas administrativos no contribuyen a la eficiencia, no están dando, digamos, respuesta a su razón de ser. Porque acuérdense que los sistemas administrativos justifican su necesidad en tanto haya, digamos, esa urgencia de organizar las actividades de varias entidades públicas, porque los sistemas administrativos son transversales. Entonces, resulta ineficiente que cada uno obre a su manera. Entonces, viene uno que conoce y me da los instrumentos. Ya, pero los sistemas administrativos incorporan, digamos, me dan parámetros para ser eficiente dentro de la organización. Pero los sistemas funcionales, más bien, tiene que ver con funciones misionales. Entonces, si estamos hablando de un rector de sistema funcional, que pensemos en el sistema de ciencia, tecnología e innovación, entonces los sistemas administrativos que confluyen en esta entidad que ejerce rectoría en un sistema funcional y en las entidades que implementan el sistema funcional, si es que, digamos, funcionan de manera óptima, van a ser, digamos, que los que toman decisión sustantiva en materia de ciencia, tecnología e innovación puedan, digamos, generar productos con eficiencia o que su intervención se dé con oportunidad. Entonces yo encuentro ahí esa sinergia, que los sistemas administrativos, si funcionan bien dentro de la organización, va a hacer que los sistemas funcionales cumplan con su misión de manera oportuna. Lo mismo ocurriría también, va a permitir que los rectores sectoriales cumplan con su misión, o va a permitir que las entidades que son las que implementan las políticas públicas en el marco, digamos, de una norma que se da en el marco de rectoría sectorial o de sistema funcional, es decir, los que están en el territorio, los gobiernos regionales y locales, cumplan con la implementación de manera oportuna. Entonces, imagínense si tenemos al Ministerio de Economía y Finanzas a través del sistema de abastecimiento, que dé reglas precisas, que dé normas de abastecimiento, que dé normas de contratación pública muy eficientes, va a ayudar para que en los territorios, por ejemplo, se adquieran los bienes de manera oportuna para poder sumar alguna intervención de carácter nacional. Pensemos, por ejemplo, en educación. Pensando en rectoría sectorial, capaz ahí no va con el sistema, pero es la misma lógica. Un sistema administrativo bien hecho contribuye, digamos, a que se genere eficiencia y, por tanto, lo misional se hace de manera oportuna. ¿Otra pregunta? Doctor, tenemos en el chat un comentario, quisiera dar lectura. Es muy excelente la articulación con los 3 niveles de gobierno. Lo triste en nuestra patria es la corrupción que está enquistado en los gobiernos, el famoso diezmo. Caso contrario, no lo aprueban sus proyectos. Solo invierten en la elaboración del perfil y expediente técnico que no se ejecutan, se pierde dinero del Estado y la desconfianza de la población. Tenemos que cambiar cortando de la raíz. Humberto dice que lo saludan y muchísimas gracias por la ponencia. Gracias. Gracias. Esta es una buena pregunta. Ya. Lo que ocurre es que cuando hablamos de gobierno abierto y de los principios sobre los cuales, digamos, se erige el gobierno abierto, no quise entrar mucho al tema de integridad para, digamos, enfocarme más en lo que hoy ha sido la charla sobre, digamos, esta estrategia territorial o los pilotos de modernización en el territorio. Pero claro, si hablamos ya de gestión pública y si empezamos a preguntarnos por qué tenemos tanto problema,
es la integridad. Fíjense ustedes en los países que han logrado prosperidad social y económica, ¿qué es lo que hay? Pensemos en los países del Asia. Trabajan mucho en valores. El costo que implica la corrupción no tiene precedentes. Entonces, gran parte de la desconfianza, gran parte de las malas decisiones que se toman, o capaz hay buenas decisiones, pero al momento de implementar está presente la corrupción, eso genera que haya insatisfacción en la ciudadanía. Eso genera que sigan muriendo los niños desnutridos porque no llega la intervención pública. Siguen todavía los hospitales que han sido dejados, digamos, a medio construir o no se han podido equipar. Entonces, la corrupción es un factor gravitante que tenemos que atacar como Estado. Yo creo que esa es la principal reforma que se tiene que hacer, o una de las principales, que no se va a resolver naturalmente en 5 años, en 10 años, en 20 años. Estamos hablando de cambios generacionales. Pero la integridad pública no solamente hay que pensar solo en el sector público, sino que la integridad, digamos, para que pueda funcionar en un dimensionamiento sistémico, hay que trabajarlo desde los diversos, digamos, puntos. Entonces, hay que trabajar en valores. Hay un rector allí que tiene que internalizar esa reforma, es el Ministerio de Educación, como han hecho estos países asiáticos. Empiezan a trabajar políticas de educación y se forman valores, en valores. Pero nosotros tenemos que hacer lo propio desde la educación en los hogares. Entonces, esto no es, o sea, insisto, es generacional. Porque hablar de valores es complejo, pero algo tenemos que hacer. ¿Qué es lo que hacen otros países? En esos lugares, en esas unidades de organización donde el riesgo, digamos, es muy alto de verse tentado por el poder económico para poder, digamos, recibir alguna coima, identifican esas áreas de riesgo y tienen políticas de integridad pública que los tienen a los servidores públicos, digamos, bien, digamos, formados para poder tener, digamos, esa fortaleza de poder tomar las decisiones con arreglo a ley y con arreglo a los valores. Entonces, por eso es que miramos a los países de Asia, usted va a un restaurante, dejan su cartera en la parte del ingreso y nadie toca nada. De nada sirve que tenga los mejores recursos humanos en cuanto a perfil, que tenga las 3 maestrías, que tenga los 3 doctorados. De nada sirve si no soy íntegro. Entonces, pero insisto, la integridad hay que mirarlo en el ámbito público y en el ámbito privado. Entonces yo creo que hay que ponernos a trabajar, pero no exijamos los resultados en 5 años y responsabilicemos a un gobierno de esto. La integridad es tarea de todos. Entonces para eso hay que trabajar en políticas de mediano y largo plazo. Entonces necesitamos generar liderazgos en el Estado. Necesitamos generar esos liderazgos que nos lleven a generar consensos, donde podamos generar condiciones de identificar políticas clave y ponernos a trabajar en eso. Pero los últimos años nos dicen que no podemos trabajar en ese tipo de reformas. Algo tenemos que hacer. Tenemos que ser parte de la solución, no del problema. Las cosas no lo resuelve un gobernante. Las cosas lo resolvemos todos. Todos somos parte de este ecosistema. Hay que partir entonces trabajando en valores. Yo creo que la integridad pública es algo fundamental, pero insisto, es de mediano y largo plazo. ¿Cómo lo va? Una de las estrategias es trabajar en educación. Por eso miren el ámbito internacional, los que tienen más escala de valores son los que tienen más prosperidad. Por eso es que el riesgo que implica tener a servidores públicos que no son íntegros. Contra eso tenemos que luchar y tenemos que ser frontales. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias, doctor. Aquí hay un comentario más y dándole las gracias por su excelente ponencia, señala, la provisión de bienes y servicios deben de tener únicamente como indicador el desempeño, el logro de la calidad. En el marco de buscar las intervenciones, se debería incorporar el criterio de pertinencia cultural, social o territorial. Un ejemplo de esa limitación es la provisión de agua y saneamiento. Se ha logrado mejorar esta provisión para el ámbito urbano, pero todavía existen grandes limitaciones para su provisión en el ámbito rural. Y otra
Otro comentario o pregunta dice, ¿cuáles son los pilotos para generar la estrategia territorial? La Escuela de Liderazgo Organizacional impulsada por la Secretaría de Descentralización de la PCM cumplirá esa nominación. Con ello, doctor, le pediríamos un mensaje final para los participantes para posteriormente invitar al doctor Yuri Chessman que nos dé las palabras de cierre. Gracias, doctor Guzmán. Muchas gracias. Si me podría repetir la última pregunta Sí, por supuesto. ¿Cuáles son los pilotos para generar la estrategia territorial? La Escuela de Liderazgo Organizacional impulsada por la Secretaría de Descentralización de la PCM cumplirá esa denominación. Ok, empiezo por esta última. Esta estrategia de pilotos, digamos, lo está haciendo la Secretaría de Gestión Pública en el marco, digamos, del rol que tiene de articular los sistemas administrativos y conducir el proceso de modernización en el Estado. Entonces, es en esa línea y en ese marco que se están planteando estos pilotos de modernización y naturalmente lo está liderando la Secretaría de Gestión Pública como estrategia. Pero en la implementación es tarea de todos. Por eso es que ya la Secretaría de Descentralización hemos hecho una buena sinergia aquí con su secretario, el señor Yuri. Digamos, hemos incorporado ahí las agencias regionales y también las agendas regionales. Estamos haciendo allí un trabajo coordinado para poder fortalecer los modelos de provisión de bienes y servicios. Entonces, creo que aquí nosotros cumplimos un rol de articulador, pero lo hacemos en el marco de esa competencia que se tiene y, digamos, es parte de la modernización y el rector del Sistema Administrativo de Modernización de la Gestión Pública recae en la Secretaría de Gestión Pública. Pero, digamos, tenemos que generar esos consensos dentro de la administración pública. Finalmente, tenemos que hacer algo. A veces nos centramos, digamos, entre yo lo hago, tú lo haces y a las finales nadie hace nada. Entonces, yo creo que sí, aquí hay base legal, digamos, porque está sustentado en el rol que tiene la Secretaría de Gestión Pública en tanto conductor del proceso de modernización del Estado. En cuanto al enfoque cultural, yo creo que es una pregunta clave que se ha tocado. Los modelos de provisión de bienes y servicios, naturalmente, lo que queremos es que se implementen. O sea, los modelos de provisión de bienes y servicios tienen un propósito, es lograr efectividad. De nada sirve que yo produzca y entregue. Lo que quiero saber es, en primer término, que llegue el servicio y segundo, necesito medir si es que ese servicio está resolviendo el problema público. Pero naturalmente en el proceso de provisión, de estudiar el proceso de entrega de los bienes y servicios, va a tener natural esto, digamos, esto del COVID, de la estrategia, por ejemplo, para los índices, digamos, que se tienen bajos a nivel, por ejemplo, del oriente, de la selva, en cuanto a las vacunas. Y claro, y acá lo que nos decía es que, digamos, no se está incorporando ese enfoque territorial y también ese enfoque cultural. Porque decía que el tema de no vacunarse, por ejemplo, en la selva, es que allí hay un tema muy marcado de manera cultural, donde el APU tiene una incidencia tan, digamos, marcada, de que el Estado necesita entonces articular con una intervención más comunicacional, entendiendo, digamos, su tema cultural, para ver de qué manera yo con una comunicación efectiva puedo convencer al APU, puedo convencer a esos espacios territoriales de que la vacuna va a cuidar su salud. Pero claro, cuando uno mira la estrategia, piensa que todos somos iguales, ¿no es cierto? No se han puesto a pensar también en ese aspecto cultural que tiene incidencia gravitante en la implementación de una política pública que tiene que ver con política de salud, como es la vacunación. Entonces me pareció interesante y pertinente compartir, entonces, que creo que calza, digamos, con la pregunta que me hace su compañero con el modelo de provisión de bienes y servicios. Acá estamos dando la provisión de un servicio, digamos, vinculado con el combate del COVID, pero el enfoque territorial es gravitante, porque, es decir, la estrategia que yo tenga para ir a vacunar aquí, vemos que los personal de la salud salen acá al área marginal de Lima, están vacunando. Pero digamos, esa misma estrategia no va a funcionar cuando vamos a la selva. Allí tenemos que ir avanzada, por ejemplo, con el Ministerio de Cultura, para que haga ese primer trabajo, digamos, de socialización, de comunicación, de buscar esquemas de comunicación para poder hablar, digamos, con esas comunidades, digamos, y respetando también sus aspectos culturales, pero buscando la forma de cómo yo puedo convencer de que, digamos, las vacunas sí que van a cuidar
su vida y su salud. ¿Alguna otra pregunta? Muchísimas gracias, doctor. Le agradecemos muchísimo por su brillante exposición. Antes de concluir, quisiéramos dar las gracias a todos los participantes e invitar al doctor Yuri Chessman para que pueda dar las palabras de cierre, no sin antes invitar a todos y a cada uno de los participantes del día de hoy a participar la próxima semana, el próximo jueves, a la misma hora, con el tema Asociatividad Territorial, Avances y Desafíos de las Mancomunidades Regionales y Municipalidades en el Perú. A cargo de la Secretaría de Descentralización, esperamos contar con vuestra participación. Doctor Chessman, por favor, le agradecemos sus palabras de cierre. Bueno, estoy muy agradecido a nada menos a Herbert Kuzma, el secretario de Gestión Pública de la Presidencia y Consejo de Ministros, por habernos regalado casi 2 horas en una exposición magnífica sobre estrategias de implementación de pilotos de moderación en el territorio de gobiernos locales. Esta exposición entra nada menos que al observatorio como una de las, creo que, importantes videos que vamos a tener como gestión del conocimiento. Muchas gracias, Herbert. Muy agradecido tu exposición. Nos ha adelantado un poco de la política que viene, pero sobre todo esa sintonía que estamos logrando entre las secretarías de la Presidencia y Consejo de Ministros con una mirada hacia el territorio. Es distinto, ¿no? La última vez que estuvimos los 3 secretarios frente a los alcaldes, demuestran la unidad que tenemos ahora en cuanto a gestionar nada menos las políticas públicas, sea de modernización, sea de descentralización, o sea de transformación digital, hacia una mirada también dentro de un enfoque territorial, como tú lo dices, pero también tenemos a CEPLAN, que está aliando como parte de la familia de la Presidencia y Consejo de Ministros. Muchas gracias y seguimos trabajando juntos. Un fuerte abrazo. Gracias a todos. Muchas gracias por la invitación. Un fuerte abrazo. Muchas gracias, doctor Kuzma. Buenas noches con todos. Hasta la próxima semana. Buenas noches. Gracias. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.